Ok, bien. Entonces, aclaramos esto. Fíjense, les asigné esta tarea que ya les comenté, ¿verdad? Y quisiera remarcar o poner énfasis del por qué les asigné esta tarea. Fíjense, a ustedes como grupo tendrán que investigar, obtener información de diferentes fuentes con respecto al grupo de los cereales. Y lo complementé. Recuerdan que son los 8 grandes. Yo aquí no registré todos, pero el más importante, el maíz, el trigo, el arroz, la cebada, el sorgo, etcétera, etcétera. En las leguminosas, motivo del curso que están llevando actualmente, y también registré las más importantes. Van a llevar dentro de un año el curso de oleaginosas y están las más importantes. En hortalizas, pues ya sabemos cuáles son las más importantes en nuestro país. Después de la papa ya no supe si es el ajo, si es el brócoli o cuál puede ser. Lo que sí estoy seguro es del jitomate, chile, cebolla y papa, ¿sí? En frutales al menos se habla del aguacate, el mango como los más importantes para la exportación y después me falta incluir vid y me falta incluir frutillas, etcétera, etcétera. Pero ah, tendrán que hacer un buen trabajo, así como les digo a Giovanni, todos tienen que estudiar, todos deben de hacer, imponer el mejor de sus esfuerzos, porque pensando en ustedes, fíjense, he seguido hurgando información, de tal manera que cada vez me sorprendo con lo que no sé, aún a este nivel y a esta edad y con esta antigüedad en la institución. O sea, aún con todos esos considerandos, hay mucha información que no hemos asimilado, que nos falta y que, como usted misma, Adilene, en algún momento ha mencionado, mi presentación difiere de la del año pasado y difiere de la de hace 20 años, ¿sí? Porque estoy en constante búsqueda de información para que ustedes adquieran cada vez conocimientos un tanto más puntuales, no solamente aspectos generales. Así es de que, relacionado con esa tarea, hace un momento encontré un documento, no es actual, no es de hoy. Sí he encontrado otros que son de este año, pero este tiene apenas 6 años. Está en su tierna infancia, válgase la expresión. Y entonces, en este documento que no he traducido, nos habla de cuál es eh, el resultado, sobre todo el resultado, el efecto, el resultado de la manipulación de fuentes y demandas en diferentes especies. Sorprendentemente, jóvenes, y ahí para Giovanni, y ahí para todo el grupo. Aunque Giovanni me dice, a mí me gusta leer, me gusta etcétera, etcétera, con esta información pudiese preparar una ponencia y asistir a algún congreso. Por ejemplo, el Congreso Internacional de Ciencias Agrícolas que se realiza en Mexicali. Y de paso ir a visitar a la familia con gastos pagados. O puede asistir al Congreso Internacional de Ciencias Agronómicas que se realiza en Chapingo. O puede visitar algún país de Centroamérica al programa, bueno, al PSC MCA, al Programa Cooperativo Centroamericano de Maíz y quién sabe qué, y otros cultivos. O puede asistir a alguna parte del mundo llevando una ponencia. Entonces, miren, yo les encargo una tarea relacionada con los grupos de cultivos más importantes para el agrónomo fitotecnista, desde el punto de vista de los fitotecnistas mexicanos. Pero esta publicación del 2016 nos habla primero de las especies, nos habla de eucalipto,
¿sí? Nos habla de pastos, a varias especies, nos habla del Lolium, aquí sí hay frijol, nuevamente Lolium, aquí hay otro pasto, Dactylis glomerata, y nos habla de trigo. La manipulación de la fuente y de la manipulación de la demanda, bueno, nos dice varias especies, nos dice que se trabaja con Arabidopsis, con soya, con papa, con trigo, con abutilón y setaria, con brassica, con colza o nabo y otra vez con trigo. Entonces, si se dan cuenta, con relación al grupo de cultivos, pues vamos a tener información. Si se lograse publicar algo en el 2022, pues tendríamos entonces información más actualizada que esta y más diversa. ¿Cuál es la manipulación que se ha hecho de la fuente o de la demanda? Defoliaciones, desbotonado, aplicación de dióxido de carbono. Alguien lo maneja como fertilización con dióxido de carbono. La reducción del dosel, ¿sí? O una poda de dosel. Defoliación, que puede ser en general. Disminución de la radiación incidente. ¿Qué más tenemos? Bajas aplicaciones de nitrógeno. En otros casos viene la remoción de las demandas, bajas temperaturas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tal vez les proporcione este documento. Pero bueno, aquí se habla, se puede haber inhibición de algunas enzimas, puede haber una modificación genética, ¿sí? Modificaciones genéticas, entonces ya estamos hablando de aspectos más importantes, o estamos hablando de modificaciones enzimáticas de la expresión transgénica, reducir o aumentar el tamaño, elevada cantidad de nutrientes, etcétera. Vean, algunas prácticas o algunas manipulaciones que se hicieron sí coinciden con lo que en la práctica agronómica llevamos a cabo. Otras no coinciden. Ya hemos hablado de defoliación, ¿verdad? Hemos hablado de pinchado, hemos hablado de deschuponado, hemos hablado de defoliación o descalzón, etcétera. No habíamos hablado de aplicación de dióxido de carbono. Ayer hablé de altas temperaturas y sequía. Aquí se habla de sombreado, reducción de la cantidad de radiación incidente. Hablamos un poco de fósforo, pero no hablamos de nitrógeno, etcétera. ¿Y cuál es el efecto? Que se reduce la fuente, que se reduce la demanda. En general, fíjense, hay una reducción en la mayoría de los cultivos y de estas manipulaciones que se hicieron. Hay reducción de la fuente, de la fuente, de la fuente, de la fuente, de la fuente y de la demanda, o puede haber un incremento de la fuente. Así es que hay respuestas diferenciales o respuestas genotípicas diferenciales. Puede haber, como aquí se observa, reducciones, puede haber incrementos, ¿sí? Todas estas actividades vienen a reducir la demanda, reduce la demanda, afecta la integración de los niveles de sacarosa y de el crecimiento. Hay una reducción de la aparente demanda, válgase, aparente demanda de las demandas. Hay reducciones de la capacidad de la demanda porque se reduce la síntesis de almidón. ¿Qué más tenemos? Pues hay un incremento aquí, tanto estos aspectos incrementan las demandas, hay un incremento de las fuentes, hay diferentes expresiones en el tamaño de las demandas y así sucesivamente. Y aquí observamos entonces cuáles son los resultados claves que se observaron. ¿Sí? Nos dice, la defoliación incrementa la fotosíntesis en otras hojas. ¿Sí? Y nos habla del balance entre la biomasa de la fuente y biomasa de la demanda. Se dice que se direcciona como el principal cambio.
Y así, entonces, dice que hay una aclimatación de la fotosíntesis a concentración elevada de dióxido de carbono. Dice que todos los ambientes y la concentración elevadas incrementaron la tasa fotosintética por la defoliación, o que la defoliación incrementa la fotosíntesis de otras hojas, que puede ser afectada la división y la expansión celular, la elongación celular. Entonces, aquí está la explicación fisiológica como ustedes la van a incluir aquí, ¿sí? ¿Qué sucede en los cereales? Se incrementan la cantidad de nitrógeno, aumenta la potencia o el tamaño de la fuente y en consecuencia la demanda también puede ser grande y satisfecha, etcétera, etcétera. Entonces, hay información muy actualizada y que es pertinente que ustedes también se aboquen dentro de las diferentes actividades que realizan como estudiantes, el deporte, la cultura, la recreación, etcétera, etcétera, también dediquen cierto porcentaje de su tiempo a la actividad académica. Bien, entonces, eso era un comentario con respecto a la tarea que van a realizar. Hay mucha información. Acabo de bajar uno de caña de azúcar, muy interesante, de la manipulación de las relaciones fuente-demanda a través del sombreo, etcétera. Hay de uva, vamos a comentar ahorita un poco de uva, etcétera, etcétera. Entonces, hay vasta información. Pero vamos a continuar con estos aspectos de la fuerza de la demanda. Sin embargo, quisiera saber, tengo por aquí dentro de la lista negra a Jacqueline Lisset, si nos puede hacer un breve resumen así de 3 minutos, qué es lo que comentamos en la sesión del día de, ¿qué día? Del día de ayer, al mediodía. Jacqueline Lisset, masas morales. Creo que ella no está en la clase, profe, no está conectada. Bien, gracias. Esto me permite corroborar algo que sucedió el día de ayer. Ya después lo sabrán. Bueno, el día de ayer decíamos que la demanda tiene que ser grande y satisfecha, ¿verdad? Y volvimos a hablar que las relaciones fuente-demanda, cómo se expresan, como que señalamos la potencia de la fuente sobre la fuerza de la demanda o a la inversa. Sin embargo, cuando hablamos de las unidades, me di cuenta de que, pues simplemente contestan sin tener el conocimiento claro, que son micromoles o que son tales cosas y no es así. Alguien me dice que la actividad, el tamaño de la fuente se mide en centímetros cúbicos, posiblemente. Posiblemente si consideramos que las hojas tienen largo, ancho y espesor. Entonces, tal vez tenga razón. Pero si continuamos hablando de la fuerza de la demanda, recordamos que se expresa como tamaño de esta multiplicado por la actividad de la demanda, ¿cierto? Y fíjense, o pongan atención, hasta este momento he hablado de que la actividad de la demanda está relacionada con la acumulación de biomasa en función de la biomasa presente por unidad de tiempo. Sin embargo, les digo, pensando en ustedes, investigando, leyendo, encontré otra forma de expresar esto. Se requiere aplicar una metodología diferente. Esta sería para agrónomos, esos que trabajamos a nivel guarache, de destruir las plantas, de secarlas y obtener
el peso seco, la biomasa, y con eso generar estos indicadores o estos índices de eficiencia. Para otros casos se requiere equipo sofisticado, pero sé que ya nos lo van a comprar, ¿sí? O ya al menos el DIMA está diseñando todos esos equipos. Hablando de la fuente y la demanda, entonces miren, la fuente y la demanda se expresa en gramos por día, ¿sí? ¿Por qué en gramos por día? Porque la actividad de la demanda, que es la tasa relativa de crecimiento, se expresa en gramos por día. Y el tamaño de la demanda, que sería el peso seco, se expresa en gramos. De tal manera que cuando se lleva a cabo este producto, se elimina gramos, ¿sí? Con estos gramos o esta simbología y nos queda gramos por día. Esta expresión de la acumulación de biomasa en función de tiempo se mide por otro índice, la tasa absoluta de crecimiento, es decir, la cantidad de biomasa que acumula un organismo por unidad de tiempo. Entonces, podemos decir que la fuerza de la demanda es igual a la tasa absoluta de crecimiento. ¿Y cómo se obtiene esta tasa absoluta de crecimiento? Algo muy sencillo. Tomar muestras de los individuos, obtener el peso seco en un momento posterior con respecto a un momento inicial. Es decir, si hoy muestreamos y volvemos a muestrear dentro de 8 días, tendríamos la diferencia entre el tiempo inicial con respecto al tiempo final. O a la inversa, al tiempo final, dentro de 8 días, que estaríamos hablando del día 26, se le restan los 8 días y entonces quedaríamos al día 18 del día de hoy, ¿sí? Y tendríamos el peso inicial, el que obtenemos hoy con respecto al de la semana próxima. Hay una diferencia, una cantidad de biomasa que se acumula en este lapso de tiempo y que se va a expresar en gramos por día. Ahora bien, la actividad de la demanda, que la habíamos expresado en gramos por gramo por día, que es igual a la tasa relativa de crecimiento, se obtiene mediante operaciones similares a las anteriores. La única diferencia es que estos valores de la biomasa que se registraron en dos momentos diferentes se transforman a logaritmo, de tal manera que los incrementos que se obtengan a través del tiempo se linearicen, ¿sí? Que no muestren, válgase la expresión, altibajos, sino que se linearicen. Y entonces, si tenemos que la fuerza de la demanda es igual a la tasa absoluta de crecimiento, podemos decir que la actividad de la demanda, ya lo habíamos mencionado, está expresada en gramos por gramo por día por el tamaño de la demanda que está en gramos y que no va a ser otra cosa más que el peso final, bueno, este producto, esta fórmula, estas diferencias en pesos con respecto al tiempo y al tamaño de la demanda. Finalmente, si hablamos de la fuerza de la demanda, podemos concluir que esta acumulación en gramos por día, esta tasa absoluta de crecimiento, va a representar al rendimiento. ¿Cuál rendimiento? El que ustedes consideren, dependiendo de las condiciones en las cuales se ha establecido el cultivo. Va el rendimiento, entonces, haciendo la analogía con la práctica que han realizado, va a ser igual al producto del número de órganos multiplicado por el tamaño de órganos.
Obviamente este rendimiento en función de una superficie de terreno. Bien, señalamos ya en varias ocasiones que las relaciones fuente-demanda es igual a, a el divisor que se obtiene de la potencia de la fuente con respecto a la fuerza de la demanda, ¿sí? Entonces, si cambiamos solamente de posición estos conceptos, la potencia de la fuente es igual a la fuerza de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que toda los fotoasimilados que se están generando son acumulados en los sitios de reserva o son utilizados para llevar a cabo el crecimiento y desarrollo de los órganos o de la planta completa. Y esto implica que debe de haber un balance. Es decir, la potencia de la fuente es igual a la fuerza de la demanda, pero de acuerdo con el genotipo, de acuerdo con el manejo o el ambiente en el cual se está produciendo y a la interacción que se establece entre el ambiente y el genotipo, puede ser diferente. Aquí si hablamos que la potencia es igual a la fuerza de la demanda, bueno, tal vez depende de su magnitud, va a depender de qué, de el estado de desarrollo o de la etapa fenológica. Puede ser que su valor sea reducido en la etapa vegetativa y que aumente hasta llegar su máxima expresión al momento de la etapa reproductiva final. Pero podemos tener valores diferentes de esta relación. Que la potencia de la fuente sea mayor y que la fuerza de la demanda sea reducida. ¿Cuándo se da esto? Lo comentamos en la sesión pasada, cuando las plantas se van de vicio, cuando tenemos un área foliar elevada o de un valor alto, cuando lleva a cabo su actividad de manera también muy eficiente a tasas elevadas, pero los órganos que representan la demanda están en un número reducido. Y dije en la sesión de ayer, plantas jorras, o plantas de jitomate, o plantas de frijol, o lo que ustedes consideren que se van de vicio, que solamente genera follaje y no genera órganos reproductivos, aquellos que son los más importantes para nosotros, ¿sí? Los órganos de almacenamiento. Pero puede ser la inversa, en donde la potencia de la fuente sea reducida y la fuerza de la demanda sea alta. Por ejemplo, un manzano o un ciruelo, como el que veíamos ayer en la imagen, que florece profusamente, que se lleva a cabo la polinización, fecundación y que durante el amarre de fruto hay aborción de estos. ¿Tratando de qué? Desde el punto de vista ecológico, la planta de mantener un equilibrio en esta relación, porque la potencia, la fuerza de la demanda difícilmente va a ser satisfecha con la magnitud de la fuente que se presenta. Aunque podemos tener una elevada fuerza de la demanda, como ya lo vimos en esa imagen de manzano, en donde estaba con muchos frutos, y eso se debe a que la potencia de la fuente satisface esas necesidades. Entonces, ¿qué es lo que encontré hace rato? Finalmente, bueno, aquí dejé el autor, no debí poner a Job del 88, pero nos habla de la fuerza de la demanda. Nos dice que la fuerza de la demanda es una capacidad competitiva de los órganos o de un órgano para importar fotoasimilados. Y estamos claros
en lo que hemos mencionado, que la fuerza de la demanda es el producto entre su tamaño y su actividad. ¿Sí? Aquí tengo un error, disculpe. Entonces, el tamaño de la demanda va a ser la biomasa total del tejido del sumidero o de la demanda como tal. Y refleja, ¿qué refleja? Si tenemos una demanda alta, alguien le llama, bueno, sumidero y le llaman lavadero, etcétera. Bueno, pero hablemos de la demanda. Va a reflejar un número elevado y un tamaño también grande de células. Es decir, que la fuerza de la demanda implica elevada división y elongación celular, que son dos aspectos importantes que determinan el crecimiento y el desarrollo. Y finalmente, la magnitud de los órganos de importancia antropocéntrica, el número, o el tamaño de los frutos, el tamaño de las semillas, etc. Y en este caso, para la división celular o su mismo tamaño, pues van a intervenir los aspectos genéticos, los reguladores y reguladores del crecimiento que van a promover esa división y esa elongación celular, pero no se quedan hasta ahí. Dependiendo de la etapa fenológica, van a determinar la diferenciación y especialización celular. De tal manera que de estas células que se han dividido y elongado, se forman nuevas ramas, se forman nuevas hojas, se forman brotes o se forman estructuras reproductivas. Las estructuras reproductivas, en la mayoría de los casos, vienen a conformar el rendimiento económico, ¿sí? Y determinan la productividad de los cultivos o de las plantas. Ahora bien, la actividad de esta demanda lo hemos manejado como la tasa relativa de crecimiento cuando trabajamos como agrónomos con los organismos organismos vivos que muestreamos, que disecamos y que finalmente determinamos su biomasa. La actividad de la demanda también se puede hablar como una tasa de absorción específica de un recurso particular. Y la actividad de la demanda pueden ser moles, moles de sacarosa o moles de almidón por gramo de la biomasa existente por unidad de tiempo. Entonces, son esos aspectos interesantes que se deben de reconsiderar. Ahora bien, con el paso del tiempo se va generando más información. Y ayer la pregunta que hacía Giovanni, y precisamente a él le acabo de enviar 2 artículos para que tenga la explicación posiblemente más a detalle de las interrogantes que hacía o que hizo el día de ayer. A través del tiempo cambia un tanto la percepción de lo que sucede. Es decir, a través de la investigación se va generando nuevo conocimiento. Y en el 2001, y lo podemos decir en este momento, si lo consideramos a ese nivel que solamente quieren el conocimiento general, lo que podemos decir es que el estado fisiológico de la planta, el estatus sanitario, de edad, nutritivo, etcétera, va a regular la tasa fotosintética mediante una serie de transducción de señales que van a coordinar el balance entre carbono y nitrógeno. Y estas transducciones de señales, pues también combinan la capacidad de fotosíntesis con la capacidad de crecimiento y almacenamiento, ¿sí? Y sustentan y pueden anular los controles directos a corto plazo de la fotosíntesis por la luz y el dióxido de carbono. Es decir, que el estado
general de la planta, su estado nutricional, su balance hormonal, finalmente son más importantes para, en otros términos, regular la capacidad de fijación de carbono a través de la elaboración de azúcares simples, y también pueden modular su almacenamiento y crecimiento. Y esa señal interna o ese balance interno de la planta desde el punto de vista hormonal son más importantes que la luz y la concentración de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, ¿qué compete en nuestro caso? Generar plantas lo más sanas posibles y que manifiesten en el mejor desarrollo, que no sufran estrés por temperaturas altas o bajas, por sequía o por inundaciones o por incidencia de plagas en general. Pero si tenemos la incidencia de una plaga o una maleza, entonces esa fijación de dióxido de carbono, esa producción de azúcares simples, su translocación, acumulación y finalmente la expresión en el crecimiento o en el rendimiento se ve reducida, como lo observamos en el caso de frijol. O si tenemos diversos genotipos, también vamos a apreciar, a determinar una expresión diferente finalmente en el rendimiento, ¿sí? Y que nos dan diferencias genotípicas. En la actualidad, no hoy en el 22, sino en el 2006, se indica que la producción de fotoasimilados y el incremento de la demanda a través del crecimiento están estrechamente coordinadas. Es lo que les explicaba el día de ayer. Si ustedes podan, eliminan chupones, pinzan, deshojan, etcétera, etcétera, la demanda va a actuar sobre la fuente, como se indica aquí, de manera coordinada para que sus requerimientos de metabolitos se vean satisfechos, ¿sí? Y se mantenga ese equilibrio que veíamos hace un momento. La potencia de la fuente con respecto a la fuente de la demanda deben de mantener o deben de estar en equilibrio. Y entonces, ese equilibrio o la relación fuente-demanda va a depender principalmente de la demanda. Algo que señalábamos el día de ayer, la demanda debe de ser grande y satisfecha. Y si es grande y satisfecha, va a influir en la actividad fotosintética y en el estado de carbono o en la acumulación de biomasa de los órganos fuente. Además de eso, fíjense, hay un conjunto de enzimas que están relacionadas con la fotosíntesis, ¿sí? Y entonces, esa retroalimentación que se da a través de la acumulación de productos en la demanda, pero que provienen de la fuente, pues esa retroalimentación también interviene en la actividad enzimática, de tal manera que la expresión génica, de manera general, la expresión génica o las señales de transcripción génica se van a estar altamente asociadas y se van a modificar por la demanda. Finalmente, lo que se expresa es que la acumulación de carbohidratos en las hojas, cuando hay un desequilibrio en la fuente y demanda a nivel de toda la planta, va a conducir a una disminución en la expresión de genes fotosintéticos y a una senescencia acelerada de la hoja, ¿sí? Y después vendría lo que sigue. Si se promueve una senescencia generalizada, finalmente lo que decimos, hay una contribución inclusive de estas hojas. Hay mucha más información, ¿sí? Esta sí, para que vean, 2021, el balance enzimático, ¿sí? Desde la etapa vegetativa hasta la etapa reproductiva
es muy importante, de tal manera que en algunos casos hay una disminución de ciertas hormonas, como las citoquininas. En otros casos se tiene duda de qué es lo que está o cómo está influyendo, por ejemplo, las auxinas, y en otro momento, a pesar de que en un principio se dice afecta la división celular, etcétera, etcétera, cuando se está determinando el rendimiento a través de la acumulación de azúcares o a través de la transformación de glucosa en almidón, se desconoce el de qué manera influyen algunas de estas citoquininas, como puede ser la ceatina, etcétera, etcétera. Existe la participación, aquí es un modelo de regulación hormonal de la fuerza de la demanda en el caso de uva, donde participan enzimas, pero esas enzimas están plenamente codificadas por un conjunto de genes diferentes, ¿sí? Y esto es lo que he mencionado. Finalmente, ustedes tendrán que incursionar en otras materias. ¿Para qué? Para tener suficientes bases que explican qué pasa desde el amarre del fruto hasta que se alcanza la madurez fisiológica y con esto la expresión del sabor, el aroma y el color. ¿Cómo? A nivel genético se encuentra codificado desde la fotosíntesis que ya habíamos mencionado, que hay un balance entre la fuente y la demanda, que debe de existir un balance, pero mientras esto ocurre, mientras esto ocurre desde el amarre a la madurez fisiológica, ¿qué tanto está sucediendo a nivel bioquímico? ¿Cuántos de los genes que hemos mencionado, bueno, que se expresan, que se indican aquí, se expresan y están codificando para no solamente la fotosíntesis, sino para influir en los acarreadores de sacarosa y cómo ésta finalmente llega a su sitio de acumulación, que sería la vacuola? Y bueno, se dice, la concentración de azúcar va a ser diferente en lo que representa la carne o la pulpa del fruto con respecto a lo que se tiene en la periferia y que sería la parte del pericarpio. Por lo tanto, entonces, el entendimiento de las relaciones fuente-demanda no solamente debe de quedar en el nivel de que las hojas fotosintetizan y los frutos o los órganos de importancia acumulan, sino que existe vasta información que nos explica que son un conjunto de reacciones enzimáticas mediadas por un conjunto de transportadores de glucosa o acarreadores, la participación de un conjunto de hormonas, casi todas las hormonas que se conocen, inclusive aquí falta la expresión del etileno, pero ayer lo mencionábamos, una vez que se ha satisfecho la demanda y estos órganos entran en senescencia. Entonces, no quedarnos a nivel de, válgase la expresión, de guarache, sino buscar información. ¿Qué nos decían anteriormente? Todo eso que traté de explicarles se resumía en este aspecto: los señales de inicio de la demanda. ¿Cómo saber cuando un órgano empieza a requerir fotoasimilados para su crecimiento y desarrollo o acumulación? ¿Sí? Y que muchos de estos no ocurren de manera independiente. Pueden darse todos a la vez. ¿Sí? Entonces, fíjense, se decía, hay una señal hormonal. Perfecto. Ya estamos viendo que son las citoquininas las que van a promover la división y elongación celular con respecto a lo que no hacen las auxinas, ¿verdad? Entonces, la señal hormonal
va a promover la división celular y en consecuencia hay un incremento del crecimiento. Al haber un incremento del crecimiento se requieren carbohidratos para el crecimiento mismo, para ese aspecto metabólico, pero posteriormente para la acumulación. Si solamente es el crecimiento, entonces se incrementa la translocación de azúcares desde la fuente hacia la demanda. Entonces, si esto ocurre, hay un incremento de la fuerza de la demanda. Y puesto que hay un incremento del crecimiento, se espera o está ocurriendo un incremento en la división celular, en el número de células. Después, la señal hormonal causa cambios en el potencial de turgencia. Es decir, hay un incremento del grado de turgencia. Y si hay un incremento del grado de turgencia, se promueve la translocación de azúcares por difusión de masas. Eso implica entonces que haya un incremento de la carga desde la fuente, desde la carga del floema y descarga misma del floema en la demanda. Y esa señal hormonal no solamente va a promover estos cambios, el incremento de la turgencia, el incremento de la división celular o la elongación celular, sino que va a haber una modulación de la expresión génica o genética. Es decir, hay un incremento de la concentración de ADN. Y si hay un incremento de la concentración de ADN, este número de células, esas células sí, recién divididas o incremento en el número de células, finalmente reciben la señal para diferenciarse o para especializarse. Bien, son las 8:26. Vamos a dejar los siguientes temas. Regulación de la fuente dentro de lo que sería el tema de potencia de la fuente y algunos, ¿cómo se le llaman los métodos que existen para evaluar las relaciones fuente-demanda? Si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, aclaración, alguna invitación para ir a cenar porque ya hace hambre, o lo que sea, soy todos oídos. Profesor, yo tengo una duda. Dígame, Willy. En, en las en las relaciones fuente-demanda habló sobre que la relación depende de la demanda. No, en la producción fotosintética y crecimiento de la demanda están estrechamente coordinadas. Se mantiene un equilibrio entre la fuente y la demanda. Y hay un punto muy en específico en esta parte que no lo entiendo, no lo llego a pues sí, mandarlo a un cultivo porque no, siento que no cuadra. Él donde dice la actividad de las enzimas relacionadas con la fotosíntesis y la expresión de la transcripción génica asociadas se modifican por la demanda. Lo quiero pasarlo al cultivo del ciruelo. Lo que he visto es que una vez que se cae, hay una senescencia de las hojas, es cuando entonces empieza a ver la demanda, es decir, que ya empieza a ver los frutos. Ahí mi punto es cómo ahí se relaciona esa relación fuente-demanda. Ok, estás hablando de Spondias mexicana, Sí, el así ciruelo es. mexicano, ¿sí? Que tú Sí, lo así es. tienes completamente defoliado y empiezas a observar los frutos, ¿verdad? Así es, sí. Bueno, en este caso, lo que estabas apreciando es en sentido estricto el proceso de removilización. La fotosíntesis, después de que no recuerdo si está madurando el fruto y empieza la emisión del follaje. Entonces, en ese caso, el follaje, durante su actividad fotosintética, acumula fotoasimilados en órganos de reserva, las raíces, la corteza, etcétera. Ahí están. Y obviamente, junto con la acumulación de fotoasimilados, se ocurre la diferenciación de los órganos reproductivos. ¿Sí? No recuerdo si es un racimo o son frutos individuales. Pero Es racimo. es un racimo. Pueden ser Entonces, racimos o a veces em, frutos.
entonces ocurre la diferenciación, la tienes ahí a nivel microscópico, es decir, anatómicamente está la diferenciación. Viene el periodo de bueno, estamos hablando de selva baja caducifolio. Debe de pasar por un periodo de reposo debido a la falta de humedad o relativamente a eso. Entonces, la señal que recibe no es de la fotosíntesis, sino la señal, la demanda. Una vez que se reactiva, que existen condiciones de temperatura principalmente, no sé la respuesta al fotoperíodo, habría que leer a mi compadre Artemio Cruz León, que ha trabajado últimamente con esa especie, pero la señal la envían las estructuras reproductivas para que haya un desdoblamiento del almidón acumulado y se trasloque como sacarosa. Se ve satisfecha esa demanda. Y dado que ya se reactivó la removilización de carbohidratos, entonces viene o se va a ocurrir la emisión, el crecimiento y desarrollo de hojas y se vuelve a dar el ciclo. Sin embargo, bueno, esa es la explicación que yo le puedo dar así a la distancia. Tú tienes un profesor experto en fruticultura tropical. Si tú le preguntas, él te va a dar la explicación más correcta. Ok, profesor. ¿Sí? Es lo mismo que ocurre, digamos, en el caso de la papa. No tiene hojas. Entonces, ¿cómo el balance hormonal va a influir o la regulación enzimática va a influir en la tasa fotosintética si no tenemos hojas? No, pues ya tienes ahí mucho almidón en la yuca, en el camote, en la papa, etcétera, y entonces se reutiliza, se desdobla para promover la brotación. Oh, ya. Ok, sí, esa era mi duda, profesor. Sale pues. Gracias. Tienes participación. Ricardo, ¿qué? Ricardo es mi apellido, Ricardo Jiménez. Sí, pues tengo que buscarte por tu apellido. Aquí, participaste. Gracias. Bueno, jóvenes, pues nos vemos el próximo lunes. Supongo que va a seguir siendo a la distancia. No, perdón. Jessica, por favor me avisa si ya se recuperó el mayor número del grupo, porque sí habría necesidad de hacer esa práctica, porque ustedes regresarían, estarían el próximo sábado aquí, el 26. Sí, profe, el 26 sí. Regresamos Bien. el 25, es un viaje corto. Sí, de 48 horas. Suficiente si considero que me tomo una caguama cada 5 minutos, porque no, es mucho volumen. Jessica, si por azares del destino sus compañeros no se recuperan, usted me notifica el lunes temprano y podemos tener la clase. Y entonces también desfasaríamos la práctica del lunes hasta el próximo sábado. Está bien, profe, yo cualquier cosa le aviso. Sí, Con tiempo. ojalá y se cuiden. Díganle que si toman cerveza que no esté muy fría. Y si está muy fría, que no rolen la botella. Que cada quien se quede ahí con su botellita. Sí, profe. Dale, pues. Gracias. Cuídense, provecho, hasta luego. Buenas noches. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego. Buenas noches.